que también se encuentran en la zona verde de esta COP16 aquí en la ciudad de Cali. Pero vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y para eso trajimos nos vamos a conectar con un invitado muy especial. Él está en Bogotá. Se trata del profesor Leonel Charri Villalba. Él es docente de la asignatura de Sistemas Internacionales de Protección en Derechos Humanos de la maestría en Derechos Humanos, Gestión de Transición y Posconflicto de la SAP. Bienvenido, profesor Leonel Charri. Me encanta que esté compartiendo este espacio con nosotros. Hay muchas dudas que tiene la gente que está en estos momentos en la zona verde y que tienen que ver con estos temas de derechos humanos. Pero pues, profesor, le doy la bienvenida. Por favor, preséntese, díganos quién es usted y pues vamos a iniciar una conversación muy interesante acerca de los derechos de tercera generación. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ti, Alexandra, a Santiago, a toda la mesa de trabajo de Radio ESAT. La verdad, muy contento por esta invitación. Al igual que tú, soy un apasionado de todos estos sistemas, estrategias de conocimiento y habilidades blandas que le permitan mostrarle a la comunidad que la ESAT está de cara a la gente, a nuevas estrategias pedagógicas y, cómo no, a los derechos de tercera generación y sobre todo a esta construcción de país a través de nuestra maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, por la cual hablaremos un poco de nuestro rol educativo en el aula. Claro que sí, profesor. Nosotros nos fuimos a nuestro stand, esto está llenísimo de gente, preguntándole a la gente qué son estos temas de los derechos de tercera generación. Y realmente a uno le suena esa frase de tercera generación, esto suena como algo, no sé. Experimento. Sí, algo rarísimo. Del quinto milenio. Okay. Claro, porque claro, hablamos de los derechos humanos, que todos bien sabemos que son los derechos humanos, a qué tenemos derecho como ciudadanos y como ciudadanos colombianos. Pero esto de tercera generación, esto ya nos suena como de otro mundo. Entonces, profesor, le estuvimos preguntando a la gente que nos preguntaba, ¿qué es eso? ¿Cuáles son, qué es lo que aportan esos derechos de tercera generación para tener un ambiente sano y sostenible? Pero empecemos con esa primera pregunta. ¿Qué son los derechos de tercera generación, profesor? Bueno, trataré de ser muy breve y les voy a contextualizar. Resulta que hay un criterio academicista, ¿no?, que ha hecho tránsito en el estudio de derechos humanos de agrupar los derechos por afinidades. Entonces resulta que tenemos los derechos de primera generación, los derechos humanos de primera generación, que son los llamados derechos civiles y políticos, por ejemplo, derecho a la vida, derecho al voto, derecho al debido proceso, libertad de cultos, libertad de conciencia y derecho a la propiedad. Toda esa gama de derechos humanos que tienen que ver con el individuo solamente le llamamos derechos de primera generación. Hay unos derechos de segunda generación que son los que tienen que ver con el individuo en su entorno social, en su dimensión social, que son los llamados derechos de segunda generación o también económicos, sociales y culturales. Ahí podemos hablar, por ejemplo, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho a la seguridad social, derecho a formar sindicatos, derecho a la huelga. Es un paquete de derechos. Y hay una tercera categoría que ha hecho tránsito sobre todo por estas preocupaciones por las cuestiones climáticas que afectan nuestro buen vivir, especialmente desde la década de los 70, de los 80 y en adelante, que son los derechos de tercera generación, que son también llamados derechos colectivos o del medio ambiente. Entonces, ahí tenemos el derecho a un ambiente sano, ahí tenemos el derecho pues al no trato de residuos tóxicos, y una gama de derechos que tienen que ver ya no con el hombre a nivel individual o el hombre a nivel social, sino que tiene que ver con el hombre y su entorno, ¿no? ¿Por qué son tan importantes en el marco de la COP16? La COP16 es una cumbre de carácter mundial de la ONU donde se discuten todas estas reflexiones medioambientales. Hay que aclararle a la gente la preocupación y la importancia que tiene que sea en Colombia y que se hagan este tipo de foros. Que fíjense ustedes que todavía en el mundo, salvo ciertos acuerdos como el de Escazú, no hay convenciones, no hay tratados
En principio no hay una normatividad férrea en sistemas internacionales y regionales de protección de derechos humanos que permitan decirle a ciudadanos que yo quiero exigir este derecho al medio ambiente. Lamentablemente, estamos todavía ahí tratando, poniéndonos de acuerdo, pero realmente no hemos llegado a consensos normativos. Fíjense ustedes que a nivel de derechos en la ONU, por ejemplo, tenemos el Pacto de Derechos Internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya es ley colombiana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es ley colombiana, pero no tenemos, por ejemplo, en Colombia, salvo los derechos de la misma Constitución, que en eso sí hemos trabajado, hemos sido juiciosos, pero no tenemos a nivel digamos, mundial, un tratado que sea un faro moral, político y jurídico para decirle a los estados, dejen de contaminar, para decirle a los estados, dejen de contaminar, pilas con los procesos de industrialización, porque yo personalmente considero que es muy probable que si no llegamos a consensos, pueda pasárselo el vaticinio que hace poco dijo el presidente Petro en su discurso, y es que podemos estar a puertas de una posible extinción de la vida como la conocemos. Profesor, ¿cómo haríamos para proteger o para que nos sintamos protegidos nosotros como ciudadanos y tengamos ese derecho, como cualquier otro derecho, a un ambiente sano, a un ambiente sostenible? Porque si bien usted lo menciona, estos son aspectos que se están discutiendo en esta COP16 y seguramente que en otros espacios. ¿Cómo haríamos para que tuviéramos la garantía de tener esos derechos, de ese ambiente sano que tanto queremos, no solamente los colombianos, sino cualquier habitante de este mundo, y que ese ambiente sea sostenible en el tiempo? A ver, Alexandra, es un tema muy complejo, yo te cuento, pues como lo estaba diciendo a nivel Colombia, tenemos la acción de tutela, por ejemplo, tenemos las acciones populares, pero eso a nivel Colombia. Tenemos las acciones populares, tenemos las acciones de grupo, podemos tener las acciones de tutela. Hay mecanismos pero para Colombia, ¿sí? Mecanismos avanzados, es decir, por temas de conectividad, uno pudiera pensar en, por ejemplo, conectar derecho a la vida y otros derechos que implícitamente se ven violados cuando se nos viola el derecho al medio ambiente. Sin embargo, el problema es a nivel mundo, Alexandra. El problema es que Estados Unidos y China no se han puesto de acuerdo y pues son dos países que a nivel ONU en el Consejo de Seguridad tienen derecho a veto. Entonces cualquier cosa que ellos digan no, para todo, y son los países que más contaminan. Entonces fíjate que el problema es una de las críticas, ¿no? Y en esto hay que ser, digamos, yo soy muy objetivo, hablo de la ciencia y la academia. Una de las críticas que le hacen al actual presidente, a nuestro presidente es esa. Dice, bueno, está bien la lucha y no está mal darla, pero el problema es que Colombia no representa, en términos de contaminación, una amenaza para el mundo, como si la representa China, como si la representa Estados Unidos y otros países que son muy dependientes de los combustibles fósiles para producir bienes y servicios. Esa es la encrucijada en que se encuentra la humanidad. Mira, te digo, el tema es muy crítico. Para que te hagas una idea, hay estudios que dicen que nosotros tenemos nueve factores para definir la sostenibilidad en el planeta. Ya el ser humano, aparentemente, o a eso apunta a la ciencia, desde que usa combustibles fósiles en la primera revolución industrial, que fue aproximadamente a inicios del siglo XIX, se ha cargado 7 de esos factores. Es decir, que ya es irreversible el daño, así nos volvamos veganos, así utilicemos cualquier estrategia. Aparentemente solo estamos peleando por no terminar de acabar los otros dos. Y ahí es donde tú ves las consecuencias del aumento de la temperatura en la Tierra, de las quemas, de las quemas en ciertas zonas. Ayer hablaba con unos alumnos en la SAT que me decían, profe, es que aquí cultivamos café, pero se nos están perdiendo las cosechas por el aumento de 1 o 2 grados de temperatura. Es un tema muy complejo. Entonces, fíjate, ese es el panorama que tenemos hoy. Distinto es, por ejemplo, que en el sistema de la ONU y en el sistema de la OEA sí que tenemos mecanismos para hacer efectivos derechos de primera y segunda generación. A Colombia
como Estado colombiano en el marco de la OEA ha sido condenado por violación, por acción o por omisión del derecho a la vida y otros derechos, pero todavía medio ambiente, el panorama es complejo. Sin embargo, pues hay una luz de esperanza. Tú me haces una pregunta muy interesante. ¿Qué podemos hacer? Te cuento que, y déjame la cuña, muy orgullosos de nuestra maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y por Conflicto. Yo estuve con ellos hace poco en Bogotá y estábamos analizando en el marco de la COT y en el marco de mi materia toda la incidencia de los derechos al medio ambiente en todas partes del mundo. Y encontramos y estamos analizando, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia del Consejo, del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, por primera vez en el mundo, este año, sacó un fallo donde condenan a un Estado en concreto por la omisión para contener el cambio climático. Suiza, en este caso particular, te cuento la historia que es una historia súper interesante. Un colectivo organizado de mujeres de la tercera edad teniendo, pues, o sea, analicemos la coyuntura y el contexto, ¿no? En esa calidad de vida en que viven, demandaron ante el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa porque el Estado ya no les garantiza esa buena vida en sus tardes, a la que solían tener porque no soportan el calor. Y uno los entiende, pues, por las temperaturas que viven allá. Y fue condenado. Ahora la pregunta es, los que estudiamos los derechos humanos, estamos muy pendientes de cómo se modula el fallo. Es decir, que en concreto, ¿qué le va a exigir el tribunal a un Estado en particular? O bien porque contamina, o bien porque con su omisión permite la contaminación que nos ha generado todo este caos ambiental que estamos viviendo. Ahí va la cosa. Profesor, un caso muy interesante, pero también diría yo que puede ser un poco contradictorio también por las condiciones que tiene un país como Suiza, que se supone que es un país avanzado, que cuida de su población, que cuida de su medio ambiente. Eh, pero, profesor, yo quisiera preguntarle si existen organizaciones específicas que se dediquen a esta labor, a la protección de esa sostenibilidad, o definitivamente apenas estamos hablando del tema, apenas estamos viendo que realmente nos está afectando. ¿Si existen esas organizaciones o definitivamente no las podemos encontrar? Claro que las hay, claro que el mundo está despertando conciencia, estados, uno ve, por ejemplo, esa transición energética, por ejemplo, en Alemania, está uno viendo avances, sin embargo, o sea, ve uno también hoy en el sistema internacional, desde el derecho internacional público y privado, por fortuna no son solo los estados los que llevan la batuta política de la preocupación por estos temas, también hay ONGs, colectivos, personas que se están preocupando, interesando por el tema, pero vuelvo y repito, el problema es, yo no sé si es esa doble moral, pero realmente no hemos logrado conseguir, salvo conferencias, salvo pactos no jurídicos o tal vez de no exigibilidad jurídica, no hemos logrado tener una convención, un tratado, es decir, un instrumento legal de derecho internacional público que me permita decir, oiga, deje de contaminar, oiga, haga esta transición, oiga, reduzca su nivel de emisiones. Porque es que lamentablemente, Alexandra, digamos que yo lo explico en mis clases, a pesar de que los derechos humanos es un lenguaje muy loable, se mueve dentro del ámbito de la geopolítica, de la geoeconomía, de los intereses y de las relaciones internacionales. Entonces, dime quién le va a decir a los dos ejércitos más poderosos del mundo dejen de contaminar, sabiendo que parte de su contaminación es paradójicamente el éxito de su riqueza. Estoy hablando, por ejemplo, de la producción de bienes que tiene China, ¿no? De todo ese proceso de industrialización y el significar que deje eso implica que va a dejar de ser esa potencia económica que es. Entonces, aparentemente, digamos, hay como dos panoramas, ¿no? Yo veo uno apocalíptico en el sentido de que pareciera que esto es una sin salida por el problema. Ahora, mire, la gente no lo está dimensionando, Alexandra. Hace poco yo estuve conversando con ustedes, hablamos un tema muy interesante, es la cuarta revolución industrial, lo que implica, por ejemplo, utilización de inteligencia artificial, robótica, drones, nanotecnología, impresiones 3D, Big Data, Internet de las cosas. No tenemos ni idea
la gente todavía no dimensiona el nivel de contaminación de estas nuevas tecnologías que están las 24 horas, que consumen recursos energéticos como no se consumían antes. Y eso está invisible. Hoy todo el mundo está pensando en la IA, pero no estamos pensando en el daño ambiental que esta revolución 4.0 dimensiona. Y te cuento, esto no va a parar. Yo tengo un podcast que se llama Abogados en Bytes en Spotify y te cuento que allá entrevistamos a una niña, a una lideresa de Cali que estuvo en China en el Foro Mundial Económico y me dijo, Leonel, es que yo lo vi todo, o sea, allá no están pensando, los chinos no están, para que te hagas una idea, los chinos no están pensando en cómo regular la IA, en los impactos ambientales, nada, ni y si causa desempleo o no. Allá todo el mundo está aprendiendo IA y no están pensando en su regulación, como toque a lo que lleve y lo que conlleve. Claro, yo quedé muy preocupado. Mientras aquí en el Congreso acabamos de crear una comisión accidental para la inteligencia artificial, imagínate, estamos mirando que el impacto de estos proyectos allá están desatados, con todo lo que eso implica. La robótica va a consumir recursos energéticos como ningunos. Entonces, y fíjate, y estamos hablando que tenemos comunidades sin agua y resulta que el Profesor. agua, imagínate, entonces quería poner eso en el ambiente. Sí, perdón, profesor. En ese caso, con todo lo que usted nos está diciendo, estas no son, o sea, no podemos medir esos avances, ni siquiera pequeñitos, porque como que no existe como esa herramienta o ese soporte para poder medir o para poder darle alcance a estos derechos de tercera generación. Profesor, ya para terminar, este es un tema del que podríamos quedarnos hablando aquí toda la tarde porque realmente es muy, muy interesante. Yo sí quiero preguntarle a usted qué está pasando en Colombia respecto a ese sentido, porque nosotros en esta historia de Colombia donde hemos vivido el conflicto, todos los ciudadanos tenemos un familiar, tenemos un amigo que ha sido amenazado, que ha sido secuestrado, conocemos zonas, regiones del país donde el medio ambiente se ha visto afectado a causa del conflicto, literalmente. Cuando nosotros hablamos de los ríos o de ciertas zonas que son considerados como sujetos de derechos, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros como colombianos? ¿Qué es lo que está pasando para que nosotros pensemos o para que nosotros declaremos un río, por ejemplo, como un sujeto de derechos? Esto tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con esos derechos de tercera generación de los que estamos hablando. Claro que sí, mira, yo te cuento desde mi experiencia muy particular, yo soy asesor de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y allá estamos tratando diferentes temas desde una óptica, por fortuna, muy tendiente a la protección del medio ambiente. Tú lo acabas de contar. Creo que en este momento ya hay andando unos 2 o 3 proyectos de ley, además del que tú mencionas, que está de alguna manera categorizando jurídicamente a nuestros recursos hídricos, a los ríos como sujetos de derechos. ¿Esto qué implica? Esto implica de alguna u otra manera una protección constitucional reforzada en los recursos hídricos. Lo que nos parece interesante es que en esas regulaciones ya no solo se está proponiendo que sean entes públicos quienes coordinen la administración de los recursos hídricos, sino también las comunidades, las personas de derecho privado, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Entonces, fíjate que se está haciendo un trabajo y no es el único, Alexandra. Te cuento también que en ese momento es un proyecto tan importante, es igual de importante ante los ríos, el tema de la extranjerización de tierras. Entonces también hay un proyecto de ley que se está discutiendo hasta qué punto vamos a permitir, ¿cierto?, la compra de tierras fértiles por parte de entidades extranjeras, si vamos a apostarle a la soberanía alimentaria, a la soberanía nacional, a la autosostenibilidad. También hay muchos proyectos que se están dando. Obviamente, dentro, es decir, el componente de paz es un componente que está ahí, pero que se quiere trascender ese componente de paz. Es que el tema del medio ambiente no solo afecta a las comunidades donde ha habido violencia, sino que nos afecta realmente a todos. La gente no dimensiona. Por ejemplo, yo
que vivo en la ciudad de Neiva, la gente no dimensiona el que se aumente un grado más dentro de... Y esa es la pelea, por 1 grado, 2 grados más puede implicar, acuérdate que estamos en relaciones ecosistémicas y cualquier afectación en un ecosistema nos afecta a todos. Entonces sí se está haciendo un trabajo interesante, esto de los ríos, no solo con el tema de los ríos, también hay unos proyectos muy interesantes en el tema del cuidado animal. Hace poco se legisló sobre el tema de los toros, sobre el tema de toda esta cultura animal que más que eliminarla, lo que estamos buscando es morigerarla, ¿no? Darle un nuevo sentido a la relación del hombre con la naturaleza en todo su sentido, ¿no? Incluyendo como naturaleza la flora, la fauna y todos los recursos ictiológicos de los que dispone nuestra querida y amada nación. Profesor, y ya para terminar, obviamente yo creo que la semana entrante seguiremos hablando de estos temas tan interesantes con usted y con el apoyo de nuestros estudiantes también de la SAP. Aquí yo creo que el mensaje es como la importancia de esa educación ambiental. Nosotros en estos momentos estamos en plenas inscripciones para nuestros programas de pregrado y de posgrado aquí en la SAP. Tenemos inscripciones hasta el 12 de noviembre. Profesor, ¿cuál es esa invitación y cuál sería la reflexión para quienes aspiran a estudiar la maestría de Derechos Humanos con nosotros? Pues te voy a contar la gran reflexión que muchas veces la comunidad académica nacional no dimensiona. Es que la maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública SAT es la única, escúchese bien, la única maestría que en su sola intitulación refleja que es la única apuesta por enseñar los derechos humanos volcados a que la paz, los acuerdos de La Habana del 2016 sean una realidad. Pero no solo va a eso, también estamos incentivando con el liderazgo de nuestra decana de posgrados y de todo el equipo administrativo unas herramientas pedagógicas que también aportan a las habilidades blandas. Por ejemplo, que hoy un profesor esté en este tipo de espacios. Mis estudiantes del semestre de la corte pasada estuvieron en la Filbo. Imagínate que la riqueza, tenemos estudiantes de todas las carreras que han sido víctimas de derechos humanos. Es decir, eso le da un plus, eso le da un plus enorme, eso le da un plus espectacular y quisiera de verdad invitarlos. Es un programa innovador, es un programa que ya tiene más de 7 años de experiencia graduando personas, pero ofreciéndoles espacios laborales y también espacios de construcción de país. Créeme que yo soy académico, trabajo con instituciones educativas y he encontrado en esta maestría especialmente un espacio de verdad muy pertinente para la construcción de nueva sociedad. Nosotros estamos ofreciendo desde la maestría espacios, prácticas, acompañamiento pedagógico. Date cuenta que los muchachos van a estar invitados dentro de tu programa, van a hacer también una campaña de cápsulas en derechos humanos, porque no queremos que los muchachos solamente trabajen este tema desde la educación formal, tradicional, sino algo más algo mucho mejor. Entonces los invitamos a que se inscriban y que salgan adelante con nosotros. Gracias, profesor, y muchas gracias por aceptar esta invitación en Radio ESAP. Y por supuesto, profesor, seguiremos hablando de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Para ti, Alexandra, para Santiago y todo el equipo de Radio ESAP, pero muchas gracias por la invitación. Muy genial el espacio. Gracias. Bueno, y vamos a seguir.